Mi abuelo Mauro fue un hombre grande, no por su estatura, sino por la sombra que dejó tras de sí. De niño lo veía como un rey entre surcos, dueño de tierras que parecían no terminar nunca, con el alma manchada de tierra buena, botas de cuero polvoso y la risa fácil, regada de pulque y canciones viejas. En la pulquería del pueblo siempre pagaba la ronda. «Tomen y coman que yo invito. Total, solo tenemos una vida», decía con su jarro en alto, mientras el pueblo entero celebraba su generosidad. Pero había algo en sus ojos que no festejaba. Una vez, cuando yo tenía 15 años, lo encontré solo frente al fogón, mirando el fuego como si viera más allá de las llamas. Me hizo sentar y me contó su verdad, no como se cuentan las leyendas, sino como quien escupe una espina que llevaba décadas enterrada. Tenía solo 18 años cuando perdí a mi padre. Un borracho maldito, jugador sin alma. Solo me quedaba mi madre, una mujer buena, trabajadora, que se levantaba con los primeros rayos del sol a moler maíz y rezar por nosotros. Y un día, ella enfermó, fuerte, de pronto, como si algo oscuro se la tragara por dentro. No había médico, ni dinero, ni esperanza. La desesperación me llevó una noche al Cerro del Venado, a la cueva. Era medianoche. La tierra temblaba leve bajo mis pies y el viento silbaba nombres que no conocía. Entré solo. Todo era negrura, una oscuridad tan espesa que parecía que me tragaba los huesos. Caminé y caminé. No había fondo, no había paredes, solo el eco de mis pasos y el miedo. Cuando mis piernas ya no pudieron más, caí al suelo. Golpeé la piedra con mis puños, grité con rabia e impotencia: «¡Maldito! ¡No eres real!». Entonces lo escuché, una voz gutural, no de uno, sino de muchos hablando al mismo tiempo, como un eco que nacía dentro de mí. «Estoy aquí porque tienes algo valioso para mí, y yo tengo algo para ti. Solo pídelo y forma el contrato». «Quiero salvarla», dije. «Quiero riquezas, quiero tierra, quiero poder. No quiero volver a sentir hambre nunca más». Entonces, toma, pero recuerda, todo lo que das será mío, incluso lo que aún no sabes que posees. Y cuando abrí los ojos, tenía oro en los bolsillos y mi alma ya no era mía. El abuelo me miró largo rato después de eso, como si se despidiera sin decirlo. Esa fue la última vez que lo vi con vida. Subió al cerro una noche sin estrellas. Nunca regresó. Días después, el ganado murió. Las tierras dejaron de parir fruto. El campo se volvió un cementerio de surcos. Árboles secos. Maíz que no brotó. Todo se agrietó como una boca maldita que nunca deja de abrirse. La hacienda quedó vacía. Nadie volvió a vivir allí. Hoy camino por ese campo, donde una vez hubo vida. Y todo lo que veo es desolación. La tierra cuarteada como pergamino antiguo. Las bardas caídas como huesos viejos. El silencio, pesado como un secreto que jamás se confesó. El viento aún trae su voz entre los arbustos secos. «Tomen y coman, que yo invito». Total, solo tenemos una vida. Pero yo he aprendido que hay vidas que no terminan al morir. Vidas que se pudren en el recuerdo. Vidas que por un instante de gloria se condenan por toda la eternidad. Mi nombre es Elías Morales, y todo lo que estoy por contarles lo hago con la esperanza de que alguien, en algún lugar, encuentre este testimonio antes de que el mal que ronda mi sangre lo consuma todo. Cuando mi abuelo murió, no lloré.
no porque no lo quisiera, sino porque su rostro envejecido siempre me había parecido parte del mobiliario del pueblo. Viejo, agrietado, con ojos que lo habían visto todo y que no querían hablar de ello. Pero lo más extraño ocurrió al día siguiente del velorio, cuando me entregaron una pequeña caja de madera. Estaba tallada con símbolos que no reconocía, líneas curvas entrelazadas con espirales que parecían alas o garras. Dentro encontré un libro viejo, húmedo por el tiempo, con letras desdibujadas que apenas alcanzaban a formar el título: Evangelium Corvi Rubei, el Evangelio del Cuervo Rojo. No entendí nada. No había testamento ni cartas de despedida. Solo eso, y una nota escrita con pulso tembloroso. Hijo, si abriste este libro, ya estás marcado. Al principio creí que era un diario de mente. Contenía relatos antiguos sobre un culto que rendía tributo a un ser con forma de cuervo, pero de un rojo brillante, antinatural. Decían que cuando abría las alas, el cielo se oscurecía y los que lo miraban directamente perdían la cordura o quedaban ciegos. Había dibujos grotescos de cuerpos con los ojos arrancados, figuras humanas arrodilladas ante un altar en forma de nido y frases repetidas una y otra vez. El cuervo rojo se alimenta del silencio. Donde hay dolor, hay plumaje. Sus alas son sombra, pero sus ojos son llama. Pasé noches sin poder dormir, pero el libro me obsesionaba. Sentía como si me hablara, como si cada vez que lo abría las palabras cambiaban levemente. Me decía cosas que yo no recordaba haber leído antes, y luego comenzaron los sueños. Soñaba con un bosque rojo, no por las hojas, sino porque todo estaba manchado de sangre. Había árboles torcidos y en lo más alto de ellos, aves gigantes con ojos incandescentes que me observaban. Uno de ellos descendía, su tamaño colosal, sus plumas goteando un líquido oscuro y espeso. Cada vez que abría el pico, no hacía ningún sonido, pero en mi cabeza estallaba un coro de gritos humanos. Siempre me despertaba empapado en sudor, con el eco de un nombre que no recordaba haber oído. Al-Karim, así llamaban al cuervo rojo. Las muertes comenzaron una semana después. Primero fue un vecino. Lo encontraron en su sala con los ojos sacados, sin signos de violencia forzada, pero con marcas de garras en el techo. Luego una prima, que murió con la lengua arrancada, como si alguien o algo no quisiera que hablara jamás. En cada escena se reportaba lo mismo: un cuervo carmesí observado en las cercanías. Intenté alejarme del libro, pero era imposible. Había algo hipnótico en sus páginas, como si me susurrara justo cuando me quedaba solo. Una noche, mientras lo leía bajo la luz de una vela, descubrí un pasaje escondido entre dos páginas pegadas. El elegido no teme al cuervo. El elegido lo escucha. El elegido es nido. Después de eso comenzaron a hablarme. No voces humanas, sino susurros como viento entre ramas secas. Y cada vez que me miraba al espejo, sentía que mis ojos se teñían brevemente de rojo. Fui al pueblo a buscar respuestas. Hablé con los más viejos, los que todavía recuerdan leyendas antiguas. Uno de ellos, don Matías, un hombre ciego desde niño, al oír que mencioné el cuervo rojo, me suplicó que quemara el libro. Esa cosa no es un dios, es un hambre con forma de Dios, me gritó. Tu abuelo también lo siguió, y por eso nadie más en tu familia llegó viejo. No le hice caso. Esa misma noche soñé con don Matías. En el sueño estaba colgado boca abajo, su cuerpo lleno de plumas incrustadas en la piel. El cuervo rojo lo devoraba lentamente, picoteando su carne con delicadeza, como si saboreara su dolor. Al día siguiente, don Matías fue encontrado muerto, exactamente como en mi sueño.
Entonces lo supe. Ya no era solo lector del Evangelio, era su escriba, su profeta. Cada muerte que veía en sueños se volvía real, y entre más leía, más sentía el llamado. El cuervo no quería sacrificios, quería testigos, quería sembrar el miedo, quería que contara su regreso. Construí un altar en el sótano, siguiendo las instrucciones del libro. Puse plumas rojas que habían aparecido en mi almohada, sangre de mis dedos y una vela negra. Recité el pasaje final, el que solo el verdadero heredero podía leer. Alcarin, alza tus alas. Alcarin, cubre el cielo. Alcarin, haz nido en mi alma. En ese momento, apareció. No camina, no vuela, simplemente es. Surgió de las sombras, gigantesco, con alas abiertas que no cabían en el sótano, aunque físicamente sí lo hacían. Sus ojos eran brasas vivas y su presencia lo llenaba todo de un silencio espeso, brutal, como si el mundo dejara de tener sonido. No hablaba, no necesitaba hacerlo. Lo sentí en mi pecho, en mis venas, como si mi corazón latiera al ritmo de sus pensamientos. Yo era suyo. Desde entonces, desaparecí del mundo, no por completo, solo de la vista de los que no creen. Sigo escribiendo este evangelio, ahora con mi sangre. Sigo soñando muertes que ocurren, y el cuervo rojo se alimenta. Esta historia no es advertencia, es llamada. Si la escuchaste hasta el final, si llegaste a este punto, significa que ya lo viste en tus sueños. No trates de escapar. No ores, no huyas, solo repite su nombre. Alcarin, 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 porque el cuervo rojo ya voló sobre tu casa, y donde hay sombra, hay plumas. Dicen que hay un pueblo escondido entre montañas, donde nadie habla, no porque no puedan, sino porque no se atreven. El silencio allí es tan espeso que incluso los pasos suenan como blasfemias. Llegué por accidente. Una carretera cerrada, el GPS fallando y la noche cayendo como un telón pesado me obligaron a buscar refugio. Fue entonces cuando vi el letrero. Bienvenido a San Aridio. El cartel estaba viejo, cubierto de musgo y con letras apenas visibles. Al entrar, noté de inmediato que algo andaba mal. Las calles eran limpias, pero no había voces, solo miradas que me pesaban en la espalda. Ni un buenas noches, ni el ladrido de un perro. Solo el viento entre las tejas y las campanas de la iglesia, marcando una hora que parecía detenerse en sí misma. Me alojé en una casa antigua, ofrecida por una mujer mayor que solo me señaló el cuarto y luego se marchó sin decir palabra. Pensé que era una costumbre local. Al cenar, bajé a la cocina donde encontré un cuaderno. En él, alguien había escrito: no hables, no cantes, no nombres a la bruja. Ella escucha, siempre. Esa noche, soñé con una mujer vestida de negro, el rostro cubierto por un velo de cenizas. Caminaba entre las casas tocando cada puerta, como si esperara que alguien cometiera un error, alguien que hablara. Al despertar, creí haber escuchado un susurro, no en mi oído, sino dentro de mi mente. Palabras en un idioma antiguo, como rezos al revés. Fui a la plaza al día siguiente. Vi niños jugando sin risas, ancianos que leían sin murmurar. Nadie hablaba, y lo más inquietante era que todos, sin excepción, llevaban una cinta roja amarrada al cuello. Pregunté, ¿por qué? Pero nadie respondió. Solo bajaban la mirada, como si recordar fuera pecado. Hasta que uno, un anciano de ojos claros, se acercó. Me escribió en una servilleta: el pueblo la ofendió hace 100 años. La llamaron bruja. La quemaron viva. Pero no murió. Solo se ocultó.
y juró que nos quitaría la voz para siempre. Me reí. Pensé que era una historia para asustar forasteros, pero al volver a mi habitación sentí un peso en el pecho, como si algo se hubiera metido conmigo. Entonces hablé. Dije en voz alta: «Esto es una locura», y el espejo de la habitación se resquebrajó. Esa noche soñé otra vez con ella, más cerca, más real. Su velo se levantó y vi que no tenía boca, solo una herida abierta, desgarrada, de donde salían los gritos de todos los que alguna vez hablaron su nombre. Cuando desperté, no podía hablar. Grité, lloré, pero no hubo sonido. La anciana que me hospedaba me miró con lástima, como si ya supiera. Me sacaron del pueblo al día siguiente. Me dejaron en el camino, lejos, como si fuera una maldición ambulante. Desde entonces, vivo en silencio. Nadie sabe lo que vi. Nadie ha oído mi voz. Pero en las noches, cuando cierro los ojos, oigo la suya. Y lo peor es que ahora empieza a sonar dentro de otras personas también. Dicen que los niños desaparecen en el bosque, pero no se los lleva un animal, ni un asesino. Se los lleva otro niño, uno que jamás debió haber muerto. No fue una leyenda para mí, fue una advertencia, un susurro enterrado entre la hojarasca de mi infancia. Yo crecí en un pueblo escondido entre cerros y cañadas, de esos lugares donde las sombras parecen más espesas y el tiempo avanza con lentitud. Todos conocíamos la historia del Pozo Viejo, ese que se encontraba en lo más profundo del bosque, donde la niebla se quedaba quieta incluso al mediodía. Nadie decía su ubicación exacta, solo sabías que lo habías encontrado cuando escuchabas el llanto. Mi abuela solía repetir la misma advertencia, como un conjuro maldito. Si escuchas a un niño llorar entre los árboles, no respondas, no mires, no sigas el sonido. No es un niño, y no está llorando por ayuda. Yo era un niño callado, retraído. Mi único amigo era Mateo, un chico flaco, de voz aguda y sonrisa inquietante. Siempre decía que quería ver el pozo, que lo llamaba por las noches. Decía que soñaba con un rostro pálido mirándolo desde abajo, que una vez se despertó llorando, no de miedo, sino de tristeza, como si lo hubieran abandonado ahí. Una semana antes de que desapareciera, Mateo me confesó algo que nunca olvidé. El niño del pozo no está solo allá abajo, tiene compañía, pero aún le falta alguien. Me dijo que soy el último. Yo lo tomé como uno de sus juegos, pero la última vez que lo vi, me habló desde dentro del bosque. Yo estaba recogiendo ramas para una fogata. Escuché su voz como un eco húmedo. Ya lo encontré. Ven, quiero mostrártelo. Corrí con un terror inexplicable. Jamás lo volví a ver. Años después, cuando mi abuela murió, regresé al pueblo solo. Mis padres me habían llevado lejos tras la desaparición de Mateo, pero ahora la casa estaba vacía, como una caja llena de polvo y memorias. Yo tenía 25 años y aún soñaba con su voz. Durante los primeros días exploré el bosque, como una forma de cerrar el ciclo. Busqué ese pozo sin saber si realmente existía, pero no escuché nada, solo el crujido de las ramas y el zumbido de los insectos. Hasta que llegó la noche del tercer día. Me desperté exactamente a las 3 de la mañana, con un frío que calaba los huesos, a pesar de que era verano. Alguien lloraba afuera, un llanto ahogado, infantil, desesperado. La advertencia de mi abuela retumbó en mi cabeza. No respondas, no mires, no sigas el sonido. Pero no soy el mismo niño de antes. Abrí la puerta. El llanto venía desde la línea de árboles. Era claro, insistente.
cercano, y entonces, en medio de la neblina, vi una figura pequeña, un niño, desnudo, empapado, con la piel pálida como la cera. Me miró fijamente. No lloraba, solo me miraba, y entonces sonrió. Corrí de vuelta a la casa trancando la puerta, pero esa noche no pude dormir. Sentía su presencia justo detrás de cada ventana, en cada sombra de la habitación, como si su sonrisa se hubiera quedado pegada a mis párpados. Al día siguiente fui a la única persona del pueblo que tal vez entendería, don Julián, el viejo cuidador del cementerio. No deberías haber salido, me dijo sin siquiera saludar. Ya te vio, ahora vendrá por ti. Le conté lo que vi y me confesó algo aún peor. El pozo no está vacío. Se alimenta del recuerdo, del miedo, del abandono. Los niños que desaparecen no mueren. Se pudren en el fondo, pero sus almas se quedan atrapadas. El niño del pozo era el primero. Lo dejaron ahí hace más de 100 años, por castigo. Su llanto nunca fue por ayuda, fue por compañía. Le pregunté cómo detenerlo. Me respondió con una voz temblorosa. No puedes detener lo que ya te escogió, pero puedes dejar de escucharlo. Si no respondes, se irá, pero si vas una vez más, ya no saldrás. Esa noche, el llanto regresó, más fuerte, más cerca. Pero esta vez venía desde dentro de la casa. Corría cada habitación, encendiendo luces. Todo estaba vacío, hasta que llegué al sótano. La puerta estaba abierta, aunque yo la recordaba cerrada con llave desde siempre. Y entonces lo escuché. El llanto, justo debajo de la trampilla del piso, y con él la voz de Mateo. Ya puedes venir. Lo encontré. Lo he estado esperando solo, todo este tiempo. Abrí la trampilla. Un túnel estrecho descendía hacia la tierra húmeda. El olor a moho era tan denso que me daban arcadas. Bajé con una linterna temblorosa en la mano. Y entonces, al fondo del túnel, lo vi. No era solo Mateo. Había varios. Niños. Muchos. Con la piel desgarrada, los ojos vacíos y bocas demasiado grandes para sus caras. Todos cantaban la misma canción, en un tono suave, quebrado. Uno por uno caerán. Al fondo del pozo no saldrán. Uno por uno los que ven. Nunca regresan, ya no están. Mateo extendió su mano hacia mí. Eres el último. Ya podemos llenar el pozo. Corrí. No sé cómo salí. No sé si grité o si alguien me escuchó. Solo recuerdo haber despertado en el hospital del pueblo, con la cara llena de tierra y las uñas rotas. Dijeron que me encontraron inconsciente a mitad del bosque. Nadie creyó mi historia. El sótano de la casa no tenía trampilla, ni túnel. Y, según los registros, la casa fue construida donde antes hubo un pozo, uno que fue sellado en 1912. El niño que arrojaron ahí nunca fue encontrado. Ahora vivo lejos, muy lejos. Pero a veces, justo a las 3:11 a.m., escucho el llanto. No importa dónde esté, no importa cuán lejos corra. Mateo sigue llamándome. Y yo sé que algún día bajaré de nuevo. Algunas colecciones no deberían completarse nunca. Hay objetos que cargan algo más que polvo o historia. Cargan hambre. Era un domingo caluroso en el tianguis de San Nicolás.
Me gusta ir por las mañanas, cuando los puestos aún están medio armados, porque es ahí donde puedes encontrar verdaderas rarezas. Yo colecciono cosas viejas, radios, relojes, libros, cassettes, vinilos, todo lo que tenga un aire de misterio. Ese día, entre los muchos puestos, uno llamó mi atención. Era solo una mesa de madera, mal puesta, con una lona vieja encima. Detrás, un anciano de mirada fija y manos largas colocaba discos de vinilo apilados como si fueran ofrendas. Me acerqué sin muchas expectativas, pero un disco me atrapó al instante. Sin portada, sin nombre, sin etiquetas. Solo un vinilo negro, sucio, con un círculo rojo pintado a mano en el centro del lado A. ¿Y este?, pregunté. El viejo me miró con una expresión vacía. «Ese no se vende», dijo. «¿Por qué no?» «Porque el disco siempre regresa». Me reí. Pensé que era parte del teatro para venderlo caro. Le ofrecí 100 pesos. No quiso. Le di 500. Dudó. Al final aceptó, pero no sin antes advertirme. Si lo vas a escuchar, que no sea después de medianoche, y nunca lo toques 2 veces seguidas. Lo guardé en mi mochila, emocionado. No tenía idea de lo que acababa de llevarme. Esa noche no pude resistirme. Encendí mi viejo tocadiscos, limpié con cuidado el vinilo y lo coloqué. Bajé la aguja con suavidad. Sonó un leve crack y la música comenzó. Era un mariachi, pero no uno tradicional. Los instrumentos no estaban afinados. La trompeta tenía un tono grave, profundo, como si llorara. Las guitarras rasgaban las notas como si intentaran romper la melodía. El violín chillaba con dolor. Y la voz del cantante era antinatural. Sonaba como muchas voces al mismo tiempo, cada una en un tono diferente, como si alguien intentara cantar desde un pozo muy profundo. La canción. Era perturbador, pero hermoso. La canción era larga, parecía improvisada, pero en su caos había un patrón que se repetía. Un verso sobre el fuego, otro sobre la traición, y siempre, al final, una advertencia susurrada. Si oyes nuestra música, ya no estás solo. Cuando el disco terminó, me di cuenta de que habían pasado casi 2 horas. Juraría que habían sido solo 10 minutos. Y entonces lo vi. En la ventana reflejada frente a mí, había 5 figuras con sombreros de charro. Inmóviles, oscuras. No estaban en la habitación, pero se veían reflejadas como si estuvieran justo detrás de mí. Intenté ignorarlo. Me dije que era mi mente, un truco del cansancio. Pero no podía dejar de pensar en la música, en esa voz, en ese maldito violín que sonaba como si rasgara el aire. La noche siguiente, esperé. Quería probar si era real o solo mi imaginación. A las 11:45 p.m. puse el disco otra vez. Justo cuando el reloj marcó las 12, el vinilo comenzó a moverse por sí solo. No toqué nada. La aguja bajó sola y comenzó una canción distinta. Esta vez era furia pura. Las trompetas gritaban, el violín chillaba como si lo estuvieran torturando, y la voz cantaba versos en un idioma que no reconocía. La melodía parecía acelerarse, y yo no podía moverme. Estaba paralizado, hipnotizado. Volteé al reflejo de la ventana. Los mariachis estaban más cerca. Ya no eran sombras, ya no eran difusos. Podía ver sus rostros, o lo que quedaba de ellos. El cantante tenía la mandíbula colgando, dislocada. Otro tenía los ojos vacíos y una sonrisa cruel. Uno tocaba la vihuela con los dedos rotos. Cantaban solo para mí. La tercera noche no quise tocarlo. Lo guardé en una caja con candado, lo encerré en el closet y me fui a dormir. A las 3:33 a.m., el tocadiscos empezó a sonar. Por sí solo. Desperté sobresaltado. La caja estaba abierta, el disco giraba y la aguja bajó sola. Las notas comenzaron. Los mariachis estaban más cerca de nuevo. En el reflejo, ahora estaban dentro de la habitación, uno en cada esquina. Uno me miraba fijamente,
tocando la trompeta con una mueca imposible. Intenté romper el disco. No se rompía. Lo quemé. Volvió a aparecer en el tocadiscos la noche siguiente, con el círculo rojo aún visible, como si jamás lo hubiera tocado. Intenté regalarlo. Lo dejé en la calle. Al día siguiente, estaba en la sala, sobre el tocadiscos. El viejo tenía razón. El disco siempre regresa. Ayer, escuché una última canción. No la puse yo. Fue a las 2:22 AM. Era una canción suave, lenta, pero inquietante. Como un vals. No tenía letra, solo música. Y el mariachi ya no era una presencia externa. Ahora estaban en la casa. Caminaban lentamente. Uno se sentó en el sillón. Otro afinaba su guitarra junto al baño. El cantante se detuvo frente a mí y me habló sin mover los labios. Tú ya eres parte del grupo, solo falta que cantes. Desde entonces, ya no escucho mi propia voz. Cuando hablo, algo suena diferente, más profundo, más hueco. A veces canto sin querer. Canto las canciones del disco y no puedo detenerme. Y cuando me miro al espejo, a veces uso sombrero de charro, aunque no lo traiga puesto. Si alguna vez ves en un tianguis un disco sin portada, sin nombre, con un círculo rojo pintado a mano, aléjate. Y si ya lo escuchaste, ya es tarde. El mariachi está buscándote. Y la siguiente canción la cantarás tú. Por la sangre derramada, por la noche sin final, que se abran las nieblas y que empiece a resonar por la cuerda desafinada, con el alma del traidor, que resuene la vihuela y que cante el Redentor. Si escuchaste este canto ya no puedes escapar, el mariachi del diablo ya te viene a buscar. Sombrero de sombras, garganta infernal, te nombra en su canto y no hay vuelta atrás. El que escucha y no responde, el que canta sin llorar, será parte del conjunto y para siempre tocará. Así sea la tonada, así sea tu final. Si lo escuchas en la noche, es porque ya va a llegar. Con la cuerda desafinada, con el alma del traidor, que resuene la vihuela y te cante el Redentor. Si escuchaste este canto ya no puedes escapar, el mariachi del diablo ya te viene a buscar. Sombrero de sombras, garganta infernal, te nombra en su canto y no hay vuelta atrás. El que escucha y no responde, el que canta sin llorar, será parte del conjunto y para siempre tocará. Así sea la tonada, así sea tu final. Si lo escuchas en la noche, es porque ya va a llegar.
Si disfrutaste este oscuro relato, no olvides suscribirte al canal y dejar tu like. Así, juntos podremos seguir explorando los misterios y las sombras que habitan entre nosotros. Recuerda, siempre hay algo más allá de lo que vemos. Nos vemos en la próxima historia, si es que logramos salir de ella.